Un momentico, vamos a guardar un minuto de silencio, os imagináis sobre todo porque es por Román. Luego leerá Coldo un pequeño escrito, un reducido escrito, recordándolo. Pasaré a informar un poquito de las próximas actividades que tenemos, que son principalmente dos, y ya pasaremos con Rafa y José Vicente ya. Entonces guardamos el minuto de silencio. Para los que no sepáis, Román era el que grababa los actos que veníamos haciendo en el Ateneo desde el 19. Pues eso, falleció la semana pasada de un cáncer. Entonces, pues eso, todo lo que veáis de vídeos y tal fue grabado por él, como os digo, desde el 2019. Entonces guardamos el minutico de silencio. Arratsalde León, mila esker etortzeagatik. Escribo estas líneas no para anunciar las próximas actividades que organizamos en el Ateneo. Hoy escribo sin saber qué decir, porque el pasado miércoles día 12 partió un amigo, un compañero, Román. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. El Ateneo Republicano quiere manifestar su profundo dolor por la muerte de Román, quien desde el principio fue nuestro activo y desinteresado colaborador. Dolor, pero también alegría. Alegría por una vida en la que hemos podido disfrutar de su solidaridad, presente siempre en las situaciones más complejas. Sus manos solidarias participaron en la fundación de Argia y Castola y de todo el movimiento cultural en favor del euskera. El movimiento sindical, feminista, ecologista, antimilitarista, internacionalista, y aquí tenemos que añadir su desinteresada colaboración con Yolanda Rivera con Palestina, movimiento a favor del pueblo palestino, contra el genocidio que está cometiendo Israel. Un abrazo a su familia, mil gracias por permitirnos compartir su alegría. Solo el pueblo salva el pueblo. Buena Roma, buena Herria. Agur eta gogori, Roma. Bueno, pues a ver, las siguientes actividades van a ser una muy importante que se ha llamado desde Yolanda Rivera a una concentración de urgencia el viernes a las 7 de la tarde en la Plaza Nueva. Esa es la primera actividad en la que, como ya sabéis, el Ateneo está bastante implicado. Y la segunda es para el día 1 de abril, que viene Ane Urretavizcaya. Esta mujer es una persona de Alboa y va a tratar sobre el tema de la migración va a haber un pequeño corto y después se intentará trabajar un poco por grupos, el tema de la acogida, los conflictos y tal. Entonces, que estáis invitados e invitadas a que aparezcáis también a esa conferencia. Yo creo que merece la pena. Es una mujer bastante especializada en el tema. Y ya os dejo con esta pareja. Bueno, Arratsalde León, buenas tardes. Como algunos de vosotros, la mayoría ya estuvisteis en la charla anterior, quedamos en que hacíamos 2 charlas sobre China. Hoy nos toca la segunda, con José Luis Centella. José Luis Centella viene aquí para presentarnos este libro. Este libro ha sido galardonado como el mejor libro sobre China en la Feria Internacional de Beijing, de Pekín, sobre China, y tuvo una mención especial y lo consideraron, como digo, el mejor libro.
Él, José Luis Centella Parte, es el presidente del Partido Comunista de España. Ha visitado China bastantes veces. He comentado con él, ya ha estado bastantes veces en China. Entonces, simplemente le doy la palabra. Ya sabéis, primero hará una pequeña, una exposición y luego estaría bien pues que preguntemos, porque yo pienso que, como dije en la charla anterior, y a muchos nos sorprendió, pues China es una gran desconocida. José Luis, cuando quieras. Ya sentimos que ha querido poner el micrófono y... Sí, bueno, yo espero que se oiga bien. Yo creo que la sala tiene condiciones y espero también que mi voz aguante y que también en el andaluz pues vosotros también podéis seguir, que no es una cuestión de micrófono, sino de que sigáis mi andaluz, que no me denuncio. Bien, para mí primero agradecer al Ateneo Republicano por permitir presentar el libro y hacer el debate, y además también por el compartir con vosotros, porque siempre es agradable estar en un Ateneo Republicano y compartir con quienes mantenemos viva la lucha por la Tercera República, ¿no? Que pronto tendremos ocasión de activarla, ¿no? Porque creo que el momento político también requiere que unamos nuestras fuerzas en defensa de la República como algo más que una cuestión formal, ¿no? Bien, dicho eso, yo voy a presentar este libro que como bien decía Rafael, el año pasado fue premiado con el dicho mejor libro sobre China escrito fuera de China, ¿no? Digo para no ser pretencioso, ¿no? Que es de la feria de Beijing del año 2024. Y bueno, sí quiero decir, antes de empezar, intentar dejar tiempo para debate, por supuesto, que yo no pretendo ni en el libro ni en la charla sentar cátedra. Creo que en este momento hay muchas más preguntas que respuestas, y la propia dialéctica de evolución pues nos va a ir aclarando algunas respuestas, o va a ir creando que de preguntas viejas surjan preguntas nuevas sin siquiera tener la respuesta a las primeras. Y digo esto porque algo que tenemos que empezar a asumir los que nos consideramos herederos y convencidos de que el marxismo es el método de análisis que nos puede permitir analizar la realidad para transformarla, ¿no? Digo esto porque a veces los que venimos de una cierta escuela, pues en algún momento se pudo creer que ya estaba todo resuelto y que ya teníamos las consignas claras y que el mundo iba a ser como nos habían dicho en la escuela de formación del Partido Comunista. Y no es así. O sea, la dialéctica y el marxismo precisamente nos obliga a que nos cuestionemos la realidad. Por lo tanto, yo digo esto porque yo no vengo aquí a discutir con ustedes, ¿no? Entonces, digo, con aquellos que tengan tesis contrarias a las que yo planteo aquí, sino ponernos elementos en común y cada uno explicar lo que consideramos en torno a algo muy complicado como es lo que hoy ofrece y lo que hoy ocurre en China. Hay una ventaja quizá, y es que en la segunda charla, de hecho Rafael, que en la primera se habló más de economía, aunque a lo mejor no son los mismos, pero bueno, algo tengo que decir, porque en el libro hay capítulos sobre economía, pero quizá hay otro elemento. Hoy la posición geopolítica de China puede estar a lo mejor más de actualidad que la propia situación económica. Pero es verdad que, si me voy a permitir que de vez en cuando para la garganta digo que efectivamente, como decía, centrar cátedra en general, los que hemos aprendido que el marxismo no es un catecismo, ¿no? Pues no se debe hacer nunca, pero si cuando uno habla de China todavía menos, ¿no? Porque creo que en este momento, como decía, hay muchas más preguntas. Y en segundo lugar, en el libro no se plantea ningún dato, o muy poco, porque alguno hay que dar, descripciones estadísticas de lo que es China. Eso lo podéis encontrar en internet y lo podéis encontrar siempre que seleccionéis bien las páginas, pero hay documentación sobre los datos macro y microeconómicos de China. Pero es que además es imposible intentar en un libro, en un artículo se puede hacer, pero en un libro que tiene la pretensión de por lo menos durar 2 años, es imposible porque los cambios en China no aguantan ningún libro de 2 años. La estadística
es imposible que se puedan. Por lo tanto, lo que he intentado en el libro es analizar, es ayudar a analizar y plantear algunas ideas sobre, bueno, una perspectiva de lo que puede estar pasando en China y lo que puede significar lo que está pasando en China. También teniendo en cuenta que, queramos o no, todas y todos pues estamos contaminados porque vivimos en un mundo donde los medios de comunicación pues trasladan un mensaje y trasladan un sentido común y todos y todas pues finalmente acabamos contaminando. Y sobre China mucho más, ¿no? Por lo tanto, es verdad que los medios de comunicación, que iba a decir están al servicio, no es que estén al servicio, que son propiedad del capital, no es que estén al servicio del capitalismo, que son propiedad. Ya no hay polancos que sean dueños del país, ¿no? Ya es un fondo de inversión el que es dueño del periódico, ¿no? O sea, ya directamente el capital ha decidido comprar directamente los medios y los poner intermediarios, ¿no? Cuando lo que trasladan ya no es información. Hoy, por desgracia, si siempre los medios han podido estar manipulados por el capital, no somos nadie ilusos, no hay medios neutrales, pero sí es verdad que en estos momentos ya no es que sean manipulados, es que es mera propaganda. Hoy, por desgracia, la comunicación tiene mucho más de propaganda que de información. Y así nos va. Eso, refiriendo a China y también refiriendo a cualquier otra cosa, ¿no? Por lo tanto, desde esos dos parámetros, yo voy a plantear una serie de ideas, no me atrevo a catalogarlas como tesis, pero para debatir. Pero, haciendo una primera introducción, hay que entender que la realidad que se nos ha presentado de China está manipulada hasta en cosas muy básicas, que pueden parecer hasta pueriles, pero son realidad. O sea, los mapas, empezando por los mapas que conocemos, son mapas que no son reales. O sea, los mapas están manipulados para que Europa parezca más grande, ¿no? y China parezca más pequeño. Eso, que el Océano Atlántico parezca mucho más grande y otros. ¿Por qué? Porque están hechos desde una óptica eurocentrista, que éramos el centro del mundo y que éramos la parte más importante y no podíamos admitir que Europa sea una península de Euroasia, además no muy grande. Cuando si uno ve los mapas, pues lo ve y no tiene la proporción geográfica que tiene que tenerlo. Igual que, claro, aquí tendremos siempre la imagen del mapa donde está Europa al lado, está América del Norte y del Sur al otro lado y el centro del Atlántico. Si uno va, verá que a lo mejor el mapa te lo encuentras donde el centro está el Pacífico, ¿no? Digo, hasta tan simple nos indica que el mundo ha sido diferente. El mundo es diferente al que nosotros nos han enseñado en la escuela. La realidad es que hasta el siglo XVIII, pues China tenía un PIB, un Producto Interior Bruto, que era equiparable, superior a países, lo que hoy son occidentales, ¿no? Entonces era lo que decía el mundo conocido, ¿no? Conocido por nosotros, ellos tenían otro mundo, ¿no? Y, por lo tanto, China ha tenido un desarrollo, no es la China del domo, que cuando éramos niños, ¿no? No. China ha sido una gran potencia en la historia de la humanidad y gran parte de la tecnología que Occidente pudo disfrutar ha tenido su origen en China. Sí es verdad que hay un momento histórico en el que eso se quiebra, que es en el siglo XVIII, cuando la revolución industrial permite un desarrollo científico y tecnológico de Europa, fundamentalmente de Gran Bretaña, del Reino Unido, que sí hace que se ponga por delante del resto del planeta. Y que el colonialismo, transformado luego en imperialismo, cuando el capitalismo tiene un grado de desarrollo superior, ¿no? Pues sí es verdad que en ese momento sí confronta y sí es capaz de derrotar a lo que había sido esa gran potencia China desde los siglos XVI y XVII, ¿no? Y no solamente porque tiene una mayor capacidad de producción, sino porque también tiene una capacidad de trasladar la producción a la industria militar, ¿no? La tecnología del vapor se traslada a la industria militar y choca con una China semifeudal, una China imperial, que entendía que, como en otra época de la historia, era capaz de desarrollarse de sí misma y de expulsar a los invasores.
Esa había sido la historia de China hasta que llegaron los británicos, que llegan de opio por medio, pues los invadieron, los colonizaron, no los llegaron a integrar en lo que era la corona británica, pero sí hubo una etapa de semicolonialismo, que sí es verdad que no solamente acabó con la economía, sino que acabó con varias generaciones de China y de chinos que con el opio por medio pues acabaron siendo completamente desarticulados como sociedad. Nada único en la historia, ¿no? Porque si miramos al otro lado del mundo, también ocurrió en la conquista del oeste de Norteamérica, también el alcohol también fue un instrumento muy importante a la hora de acabar con los pueblos indígenas, ¿no? A la hora de colonizar, pues no solamente eran las armas, que eran más potentes, sino que además la droga, ¿no? Digo, no hay nada nuevo en la historia, ¿no? La droga, los poderes dominantes muchas veces la utilizan culturalmente para derrotar a pueblos, ¿no? Y ese fue el caso de China. Entonces, a partir de ahí se entró en una etapa realmente muy penosa de China, de semicolonialismo, de dependencia, de economía de subsistencia, de hambre, y que dura prácticamente hasta la mitad del siglo XX. El imperio no aguanta, hay una república burguesa que no es capaz de resolver las contradicciones porque no dejaba de ser una república colonial, y en el año 1949 es cuando se sitúa el Partido Comunista de China, lo que es la guerra civil, y entra en Pekín, y se instaura lo que llama la nueva China, y a partir de ahí se empieza a construir un nuevo país. Un nuevo país con una economía socialista. Yo no voy a hablar de la historia, pero eso se nos llevaría la charla, ¿no? Pero donde sí hay que decir una cosa, y es que hay una continuidad histórica. O sea, la China de hoy es continuidad de esa China. Hay elementos que la diferencian, pero sí hay una continuidad. Hay una continuidad que hace en el esquema político, pero también en principios básicos de la economía que no se han modificado a pesar de lo que pueda parecer. Yo algo también diré. Por lo tanto, yo voy a entrar a explicar la China de hoy. Yo sé que también es apasionante hablar de la historia de China, del periodo de los periodos, porque no son solo periodos, de los periodos desde el 49 hasta el 75-76, cuando empieza la transformación de la China actual. Pero el libro y la charla de hoy pues trata sobre la China actual. Y por lo tanto yo voy a intentar situarme de esa perspectiva de que en el 49 el Partido Comunista y sus aliados, que nos parece que en China no gobierna solamente el Partido Comunista, hay 7 partidos más que acompañan al Partido Comunista en el Parlamento y en el gobierno, ¿no? Representando a diversos sectores de la sociedad en una manera más colaborativa que competitiva, pero en ese frente popular, digamos, o bloque popular, pues empiezan a un modelo económico que es el que da lugar luego a la China actual. Bien, yo ahí dividía en cuatro bloques la exposición, que sería el tema de la economía, que algo sí diré, y después el tema de la política exterior, el tema de la ecología, y un elemento que es más novedoso, pero también importante, el tema cultural. El tema cultural, que también algo intentaré decir. Bien, en el tema económico, en China se produce un cambio, y ahí sí hay una... se me oye, ¿no? No sé si me levanta. Se me oye y se me entiende también. Digo que decir que se produce un choque entre dos corrientes dentro del Partido Comunista chino, una que planteaba a la muerte de Mao, una planteaba seguir, digamos, la ortodoxia marxista, y ortodoxia en el sentido de la palabra, ¿no? Y otra que plantea una política que llaman de reforma y apertura, que no es fruto de la academia. Ese debate no se da
entre académicos, sino que se da entre fuerzas populares. La política de reforma y apertura no surge desde la dirección del Partido Comunista de China, surge desde una aldea de un nombre muy raro, que estaba allí, no lo podría pronunciar bien, y que donde deciden en la práctica que la producción agrícola, el excedente, una vez entregado al Estado la cuota que le correspondía, el excedente, en lugar de ir a la cooperativa, pues se reparte entre cooperativistas, ¿no? Entre los que forman la cooperativa, ¿no? Y como incentivo, o sea, se introduce el elemento del incentivo en la producción. Y es ese elemento que choca con el esquema, ¿no? Pues es aceptado por el dirigente, por la dirección del partido de la aldea, de la provincia, y es cuando confrontan, ¿no? y es asumido, digamos, por la parte aperturista de aquellos años de la historia de China, a la parte disidente, se llama la banda de los cuatro, pues si alguien tiene una referencia histórica, que es la mujer de Mao y aliados, ¿no? Y triunfa la parte renovadora o la parte de la reforma y apertura, y se inicia un camino que es introducir elementos de mercado en la economía. El primero era el concepto de incentivo. Ese concepto, el segundo va a ser introducir elementos de competitividad. Es decir, ese incentivo no solamente es para la persona, sino también para la propia entidad, ¿no? Y por lo tanto empiezan a desarrollar la teoría. Ya sí, a partir de ahí ya sí entramos en el ámbito de la academia y del estudio, ¿no? Y se empieza a desarrollar la teoría que choca con lo que habíamos estudiado, pasando por mí, en las escuelas clásicas de formaciones de los que venimos de la ortodoxia de la Unión Soviética o de la historia de lo que yo soy del Partido Comunista de España, ¿no? O del Partido Comunista en general, ¿no? Y que es decir, bueno, que he venido a plantear, y repito, estoy hablando sin sentar cátedra, estoy planteando para que luego cada uno salga con su conclusión. Plantear que el mercado no es sinónimo de capitalismo, sino que ha sido el capitalismo que se ha aprovechado del mercado. Y que a partir de ahí puede haber un mercado que no sea capitalista si es el socialismo y que se aprovecha de este mercado. Yo sé que este juego de palabras puede parecer complicado, ¿no? Incluso, y yo por eso en el libro he hecho una pequeña trampa, ¿no? Que he titulado, el capítulo que habla sobre economía, ¿existe capitalismo en China? Y no lo he titulado ¿existe socialismo en China? Eso luego que cada uno saque la conclusión que quiera. Yo sí vengo a defender, y lo defiendo, sin sentar cátedra, como he dicho ya muchas veces, yo sí vengo a defender que en China no hay capitalismo. Y esto hoy lo puedo decir bastante con más facilidad que lo podía decir hace unos años. En China existe una economía, bueno, como lo aplicaron, lo fundamental es la planificación. Hay un plan quinquenal al cual se tiene que adaptar toda la economía, sea pública o privada. Hay un plan quinquenal y hay luego unos desarrollos donde los sectores productivos fundamentales están en manos del Estado. Y luego hay un sector privado que tiene que estar dentro del plan quinquenal. Si quiere recibir préstamos, si quiere estar dentro de la economía. Yo, por ejemplo, en un viaje estuvimos viendo una empresa de aviones, entonces estaba empezando, ahora son famosos los aviones chinos que están ya... Y entonces estuvimos con el gerente, que no era del Partido Comunista, era una empresa privada, y la empresa privada es obligatorio que haya un miembro de los trabajadores que estén en el comité de empresa, en el consejo de dirección. Y entonces el hombre nos venía a plantear que esto era 3 años, nos venía a plantear que a la empresa lo que le interesaba en ese momento era fabricar aviones de carácter intercontinental, porque en el mercado había muchas posibilidades de los vuelos intercontinentales, sobre todo de China hacia afuera.
pero que el plan quinquenal lo que mandaba y lo que había priorizado era la economía nacional y los buenos internacionales. Y él nos lo decía, con de ganas, que eso a la empresa no era lo mejor para la empresa. Y que además tenía que adaptar para tener buenos rendimientos, porque la empresa que no rinde es una empresa que no es útil para el Estado. Es diferente a la empresa soviética, que era una empresa que no era rentable y la mantenía, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el plan quinquenal marca la prioridad? Estamos hablando hace 3 años, todavía era ley del presidente, ¿no? Porque entendían que en la dialéctica y en la confrontación geopolítica pues podía haber un momento en el que lo que había pasado a Rusia le pasase a ellos, y era el cierre de mercado. Claro, China tiene 1.400 millones de potenciales consumidores. Claro, entonces, potenciar el mercado interior es un mecanismo de defensa. O sea, el plan quinquenal de China, que termina este 2025, pues lo que ha tratado de desarrollar de forma muy importante el mercado interior. Por lo tanto, en China lo fundamental, o sea, quien marca la economía es la política. Y esa sí hay una diferencia del mercado capitalista. En el mercado capitalista es el mercado el que manda la economía, la que manda es la política. En la economía socialista del mercado, que llaman ellos, marca, y eso también se demuestra en la práctica. Cuando vino la pandemia, el Estado decidió cerrar y cerró. Aquí el Estado decidió cerrar y tuvo que abrir porque la presión de la economía, el mercado presionaba. Porque quien manda aquí es el mercado. Por lo tanto, yo sí puedo decir que China manda la política sobre el mercado, sobre la economía. Eso no quiere decir que no tenga contradicciones, que lo diré contradicciones. Pero sí es verdad, yo sí puedo defender, hasta donde puede llegar mi conocimiento, de que el mercado en China no es un mercado capitalista. Y que no hay una clase que sea la dueña de los medios de producción. Cuando si no es el mercado quien manda, si no es el capital quien manda en la política, y no hay una clase que es dueña de los medios de producción, pues no hay capitalismo. ¿Qué es lo que hay? Bueno, eso ya lo dejo aquí cada uno. Ellos le llaman socialismo con características chinas. Pero yo ahí lo dejo. Ahí lo dejo. En ese debate nominal no me voy a meter. Sí es verdad que es un sistema que ha tenido éxito y que tiene éxito. Por eso el capitalismo dice que es capitalismo. Por eso el capitalismo dice, porque el capitalismo no puede admitir que pueda haber un sistema que sea exitoso. El capitalismo dice, socialismo es miseria, es pobreza. Entonces, que haya un sistema que genere riqueza, no puede admitir que no sea capitalista. Entonces, yo sí vengo a decir que no es capitalista. Y que puede haber sistemas que generen riqueza, que no es el capitalismo. Que no genera riqueza, pero genera desigualdad, genera explotación y genera todo lo que hay. Y esa riqueza solamente por unos pocos. En China han sacado 800 millones de la pobreza. Que no es poco. Puestos en fila son unos pocos millones de personas, ¿no? Se han sacado 800 millones de la pobreza. Y no solamente lo han sacado, sino que los mantienen fuera de la pobreza. Yo estuve en la aldea, esta sí era una aldea pequeña, donde se inicia este proceso de lucha contra la pobreza. Y en un periodo relativamente pequeño, de 10 años, han sacado 800 millones de personas de la pobreza y los mantiene fuera. ¿No? Con un sistema en el cual a la persona durante un año pues, se le aseguraba toda la educación, la vivienda, todo el vestido, todo, la alimentación, para que viviese subvencionado por el Estado. Al año tenía que buscarse la vida. Si en 2 años no se la buscaba, volvió otra vez, digamos, al plan original, ¿no? Pero, y así han sacado 800 millones de activos que son ahora mismo, y el objetivo es lo que ellos llaman un modo de vida modestamente acomodado, que ya no es solamente lo ha sacado de la pobreza, pero sigue siendo el sitio donde haya condiciones de vida precarias, ¿no? Ya se trata de elevar. Y eso es porque se ha dedicado la plusvalía a ese objeto. Ese es otro elemento también que podemos hablar del capitalismo. En el capitalismo, la plusvalía que puso el Estado, la mayor parte va a manos del capital.
¿no? En China se ha utilizado, sacar 800 millones, lo que yo he planteado, lo que yo quería explicar, eso es una inversión muy importante. Y la sanidad se ha avanzado, es verdad que con el socialismo, con Mao, la sanidad avanzó, pero efectivamente China era muy grande y no era universal. Había zonas perdidas de China donde no había llegado, digamos, el ritmo, no había llegado al 100% de la China geográfica, ¿no? Y había una diferencia entre que eran zonas muy marginadas, ¿no? Bien, se ha avanzado. Por lo tanto, yo sí vengo a plantear esta breve pincelada y decir luego, para saltar, que en este sistema chino hay tres sectores: la empresa privada, que tiene que estar sometida al plan quinquenal, no por obligación, sino por interés, porque si no tiene préstamos, no tiene posibilidad de facilitar la exportación, y por lo tanto no tiene. La gran empresa, puede haber empresas pequeñas, privadas, que no someten al plan quinquenal, porque lo que tienen es un kiosco, lo que tienen es una agencia pequeña de viaje para viajar de Shanghái a Pekín. Pero las grandes empresas de producción, que no son estratégicas, ¿no? Porque tienen que estar sometidos al plan quinquenal, ¿no? Y por lo tanto, luego hay un sector del Estado, que fundamentalmente son los sectores de la electricidad, porque luego esta empresa de aviones produce y se lo vende al Estado, que es quien tiene, controla las comunicaciones, ¿no? Y controla la tierra, aunque hay un problema, que lo han tenido, que lo han resuelto, lo están resolviendo, y es que el Estado es dueño de la tierra, pero no era dueño de la construcción. Y entonces eso provocó una burbuja inmobiliaria que lo ha resuelto de una manera diferente a la nuestra. Lo ha resuelto que el Estado ha recomprado, ha creado, digamos, un banco malo, pero no para dárselo a los fondos buitres, sino para que sea el Estado el que ahora mismo esté redistribuyendo la vivienda que había de la burbuja especulativa para que el precio pudiese bajar, ¿no? Y por tanto, y luego hay un sector de empresas de aldea y de municipios, que también tiene que estar dentro de la planificación general. ¿Eso qué significa? Pues significa que no se puede poner una empresa dedicarse a algo de lo que uno quiera, porque para que haya una distribución económica, en función de las prioridades que se marcan en el plan quinquenal. Esto explica, en cierto modo, el éxito de China contra la pandemia. Al principio no lo quería reconocer, lo han tenido que reconocer. La Organización Mundial de la Salud por medio, pues Trump ha salido de la Organización Mundial de la Salud porque no hace propaganda, ¿no? ¿Por qué pudieron tener cerrado China? Porque la única forma de luchar contra la pandemia era el confinamiento, diga lo que diga Bosé, ¿no? La forma de luchar contra la pandemia era el confinamiento, como de cualquier pandemia, ¿no? Desde que se conoce históricamente, ¿no? Pero claro, ¿por qué podían? Porque eso no lo veamos hacer en Navarra, en Cádiz, porque no hay ni para fabricar mascarillas. Para ello, las empresas de municipio de aldea sí permiten que las provincias de China tengan capacidad productiva por sí mismas. Y por lo tanto eso permitía que no tuviesen que importar de una provincia y siquiera a otra y podían estar confinados. Y también eso ha permitido el éxito de Hong Kong, que, bueno, cuando se empezó a negociar la vuelta de Hong Kong a China, no era la China actual, y el capital hongkonés estaba convencido de que se iba a chupar a China, ¿no? Ellos pensaban que era evidente que con la potencial que había en el capitalismo de Hong Kong, pues se comía a China. El plan quinquenal de ese momento lo que hizo fue construir en torno a Hong Kong 3 o 4 Hong Kong, ¿no? Y es verdad que hoy el problema de Hong Kong, más que la democracia, Hong Kong nunca ha sido una democracia, era una colonia, ¿no? Tenía un gobernador que lo ponía en Londres, ¿no? O sea, no ha sido una sociedad que se ha criado, pero sí es verdad que había un problema de que ellos habían tenido un problema económico, de que no habían invadido China, sino que China lo había invadido a ellos económicamente. Y como si mañana abren Gibraltar y en lugar de que los gibraltares nos vendan a los que vivimos en Málaga su producto, somos nosotros que se lo vendemos a ellos, ¿no? Entonces, y eso provocó que la entrada de Hong Kong no distorsionase a China,
sino que fuese al contrario, ¿no? Y por tanto, esa es la economía de China. ¿Tiene contradicciones? Las tiene en la medida de que, efectivamente, yo venía a decir, no hay una clase como tal, en el sentido marxista de la palabra, que sea capitalista, que no tiene los bienes de producción, que la plusvalía no se la puede apropiar como quisiera y que además no domina la política, ¿no? Pero sí existe un sector de población que es rico. Sí existe una casta o un sector, como queremos llamarle, que hoy lo controla. Claro, entre 1.400 millones, el que haya 50 millones de ricos no llega al 5%, pero son muchos, 50 millones de personas, ¿no? Claro, en mi opinión, ¿cuál es la contradicción? Pues para el momento en el que ese sector, esa casta, como cada uno quiera llamarla, pues no solamente quiera ser inmensamente rico, sino que además quiera tener el poder político. Eso se puede producir. La historia, hay un momento determinado en que la burguesía se plantea que frente a la nobleza que quiere tener el poder político, ¿no? Y es la evolución burguesa. Entonces puede haber que eso se puede producir. Y yo creo que eso, en un momento determinado, el desarrollo de la fuerza productiva puede llegar a producir. Ellos, a esa pregunta, me contestan que tienen confianza en la legitimidad que tiene el gobierno con el pueblo y en la fortaleza del Partido Comunista y de lo que es el Frente Amplio con el pueblo. Ese es su argumento, no digo que está ahí. Es verdad que ahora mismo sí hay un gran grado de identificación entre el pueblo y el régimen y el gobierno. La verdad, si habéis visto, si no lo podéis ver en internet, cada vez que se iba a repartir una bolsita de comida o a ayudar a los viejecitos, iba alguien con el brazalete del Partido Comunista. Cada vez que hay cualquier evento, hay una identificación, ¿no?, de la militancia, de los militantes del Partido Comunista, que eran los que se jugaban la vida, porque salir en plena pandemia a la calle, pues era jugarse la vida. Pero pues, sí es verdad que hay ahora mismo una identificación del desarrollo de la identidad nacional de China con el Partido Comunista y con lo que es el actual sistema. Por tanto, ahora mismo yo sí creo que están vacunados, entre comillas, contra ese virus, pero digo ahora mismo. En el desarrollo dialéctico de la historia, el segundo elemento que plantean es también una férrea disciplina interna, más que en el Partido Comunista, en lo que es la administración. Y hay una batalla feroz contra la corrupción. Uno de los éxitos de Xi Jinping, que se le adjudica, es haber luchado fuertemente contra la corrupción. Y ahí entramos en una dialéctica con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Solo decimos que es el concepto de pena de muerte que ellos mantienen y que nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Y ¿por qué? El concepto de corrupción, en la medida que hay un desarrollo importante, hay unos mecanismos de control muy potentes y de decisión de los cargos públicos, de los militares del Partido Comunista, que al final puede llevar a elementos de corrupción. O sea, si una persona que es alto funcionario, que es miembro del Partido Comunista o de uno de los partidos que están en el gobierno, y por su mesa tienen que pasar papeles que una firma puede valer decenas de millones de dólares, de euros, de yuanes, pero a él no se le permite tener un coche de determinado nivel, no se le permite tener una casa, porque la austeridad, según un principio fundamental en los dirigentes, pues la naturaleza humana, pues la corrupción, si no hay controles muy duros, pues la corrupción, la verdad que el desarrollo económico lleva corrupción, ¿no? Y por lo tanto, si era una idea muy fuerte, pues, el primer elemento que hablaba era la ejemplaridad, como decía. Segundo, la lucha contra la corrupción, ¿no? Y el tercer elemento que ellos siguen planteando y también lo trabajan es
educación, la batalla ideológica, la batalla de las ideas. Ellos vienen a plantear, han estudiado bastante, bueno, en general estudian bastante. Si alguien ha tenido relación, Carlos que ha estado por allí, te pregunta mucho más que te dice. Te preguntan mucho más que te dice. Yo llego allí, llevo yendo 20 años y siempre te preguntan por qué estudian mucho. Ellos han estudiado muy bien la caída de la Unión Soviética y uno de los elementos clave es la pérdida de identidad del pueblo. La falta de identidad del pueblo y de los altos mandos, ¿no? De los altos dirigentes. Por lo tanto, de esa manera, pues estos pilares ellos dicen que pueden dar lugar y están preparándose para ese momento que son conscientes de que se puede dar y que además son conscientes de que se puede dar y no de forma pacífica. Porque igual que puede haber una revolución, digamos, de carácter socialista, puede haber una contrarrevolución y por lo tanto tienen un ejército también muy ligado al aparato político. El cargo más importante del país, el que tenía Mao, era el presidente de la Comisión Militar. El secretario del partido era importante, el presidente del gobierno era el mismo. No siempre ha sido el mismo presidente del gobierno que el secretario del partido comunista, pero ya digo, Xi Jinping tiene las tres cosas. Presidente de la Comisión Militar, que es una entidad, un cargo, repito, que en un momento fue el que conservó Mao a lo largo de toda su vida. Bien, ahí lo dejo. Segundo bloque, llegaba esto, voy a cambiar un poco el orden, que iba a dejar, haciendo un paréntesis, hay un problema que es fruto del desarrollo, es un problema medioambiental. Es decir, desarrollo implica problema medioambiental. Hubo un momento en el que no es verdad la frase, está sacada de contexto, se utilizó por nuestro Felipe González, ¿no? Que fue esa frase del gato blanco, gato negro, que hace ratones, ¿no? Está sacada fuera de contexto, no voy a alargar eso, pero sí es verdad que en un momento determinado el grupo reformista, el grupo que ganó, era consciente de que frente a la caída de la U, la única forma era legitimarse frente al pueblo. O sea, tú a un pueblo que ha hecho la revolución, le puedes, no es fácil, pero le puedes mantener la legitimidad. La segunda generación, pero ya la cuarta generación, no vale la legitimidad de origen, de haber hecho la revolución y haberte sacado de la pobreza. Tiene que tener una legitimidad de ejercicio. Entonces, esa legitimidad de ejercicio era que el pueblo vivió mejor. Y que el pueblo vivió mejor, no porque le pongan medallistas, como decía este Janobó, en Rusia, ¿no? No es, o sea, es porque el pueblo vivió mejor en un mundo donde vivir mejor, pues, está también ligado a consumir. Y es verdad que tú puedes ser austero en el consumo, pero el pueblo tiene que estar identificado. Entonces, claro, en ese desarrollo en el sistema, digamos como lo miramos, lleva a daños medioambientales. Y si ese desarrollo se hace en muy poco tiempo, porque esa legitimidad tenía que conseguirse, porque había una presión de Occidente, que se llevó por delante a la Unión Soviética, se llevó por delante a media Europa, ¿no? Pues hubo un deterioro medioambiental importante, muy importante. En el año 18 se empieza a rebobinar, ¿no? Y hoy China tiene las políticas medioambientales más potentes y más avanzadas, son los únicos que se creen y que no se han ido del Acuerdo de París, de la Agenda 2030. Mientras siguen todavía, hace poco ha sido noticia, que siguen apostando por la recuperación. Y es verdad, yo he visto en los últimos 5 años un cambio espectacular. Las inversiones que hay en el medio ambiente, no hay ningún proyecto que no tenga carácter medioambiental. Y hoy sí se puede decir que China está a la cabeza de los países que están recuperando el medio ambiente. Hasta ahí. Pero, yo utilizo esa palabra que es dura del perro, pero hay un problema. El problema, y es que el planeta, tal y como lo conocemos, el modo de vida que ha ido acumulando la humanidad de siglos, pues no permite que China se incorpore al primer mundo. El planeta no da para eso.
planeta nos da. El planeta nos da para que todos los chinos vivan como nosotros. Pues eso no es culpa de los chinos, de los chinos. Pero nos da. O sea, el planeta nos da para que en cada casa de China haya un coche. Para que ya hay dos, ¿no? Pero, entonces, claro, yo estoy convencido del decrecimiento, ¿no? Cuando viene bien. Claro, pero claro, cuando tú le planteas eso, te dices, bueno, vamos a ver, yo no tengo la culpa, dejadnos que nos pongamos a vuestra altura y entonces hablamos, ¿no? Y entonces yo planteo lo que se llama el decrecimiento selectivo, que decrezca Occidente y ellos, hasta que ellos crezcan. Claro, eso a nivel teórico puede estar bien, pero es que el planeta no da para más ya no da para más. El problema es que el planeta no da para más. Entonces yo creo que ahí hay una contradicción medioambiental. Y no basta solamente con hacer buenas políticas de recuperación medioambiental, sino que son problemas de la humanidad, ¿no? El problema es que este planeta, tal y como está concebido, ¿no? Donde se diga vivir bien, consumo, no da. Es limitado, es lo que da, ¿no? Y todavía no somos capaces de traer agua de Marte, ¿no? ni recursos de otros planetas, si se me permite la broma, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que el desarrollo de China genera problemas medioambientales a nivel general. Pero, repito, no es culpa de ellos, es culpa de que incluye que la crisis del capital en estos momentos, ahora mismo el capitalismo es el elemento más depravador y en su carácter ya fascista de Trump, pues lo que ha hecho es salirse de París, como del Acuerdo de París, salirse todo porque el capital necesita ya no ya frenar, de crecer, tiene que crecer a ritmo acelerado, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que ahí es un problema que va a tener la humanidad, no ligado a lo que está pasando en China, pero que efectivamente la humanidad, el planeta que se diseñó en esos siglos XVIII al XX, era para que un tercio de la humanidad viviese a costa de 2 tercios. Y así hemos vivido, así hemos crecido, así los países como Luxemburgo o Bélgica, que no tienen nada, pueden ser porque han explotado a medio mundo, ¿no? O nosotros, Reino Unido, porque hemos explotado incluso y por eso ha podido haber un pacto social para que haya un estado de bienestar, porque al final el capital ha podido impactar con esa democracia, invirtiendo la pluralidad que sacamos del tercer mundo. O sea que, pero claro, eso no funciona. Pues no es China, son los BRICS, Brasil, es India, ¿no? Es Sudáfrica, lo que se incorporan. Digo esto al margen, ¿no? Para que en otro momento tengamos que hablar de ese tema, ¿no? Por tanto, China en este momento a nivel medioambiental sufrió un gran problema, pero lo ha recuperado y en este momento, la verdad que las medidas de recuperación de China son realmente espectaculares, podéis ampliar ese tema. Y entre ellas, en el tercer tema, que es la política exterior de China, lo que puede ser el papel de China hoy en la geopolítica, que yo creo que es uno de los temas que está de más actualidad. Ahí, la política de China, primero tiene una constante histórica, que la plantearon en el año 59, que fue la política llamada de coexistencia pacífica, frente a los dos bloques. Ellos plantearon lo que llamaron los 5 principios de coexistencia pacífica, ¿no? Y eso lo han mantenido, ¿no? Lo han mantenido. Pero sí han cambiado un elemento, y era que China renunciaba a política exterior. O sea, China ha sido un país que ha ido hacia adentro. Ellos eran el imperio del centro y a partir de una reconsideración, pues entienden que eso les supuso que cuando llegaron allí los británicos, pues se los comiesen, porque no tenían capacidad de mediación mundial, ¿no? Y entonces sí han lanzado una iniciativa de carácter global, que es la que se llama Franja y Ruta, más conocida como Nueva Ruta de la Seda, por la cual China se relaciona, plantea un modelo de relación con el resto del planeta. Y esa iniciativa pues viene a plantear un nuevo modelo de relaciones internacionales.
China no es la URSS. China no ha creado, o sea, la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda no es el Comecon. No es, China no ha creado un bloque, ¿no? Se ha creado y se plantea una política que hablan de la multilateralidad. Y entonces vienen a plantear una nueva relación, donde llaman ganar-ganar, donde cuando un país colabora con un país, rompe la lógica colonial y gana el país y gana ellos. Pero China no es gran potencia. Por lo tanto, si el país gana 5, ellos van a ganar 10. Yo ahí, he visto, no he venido, como decía, yo no soy pro-chino. No voy, yo fui pro-soviético en mi momento. Ya vengo vacunado de bron, ¿no? Así no se me caerá nunca ningún muro más, ¿no? Digo, entre paréntesis, ¿no? Ni me dirán los torquistas que ellos tenían razón, ¿no? Histórica. Broma aparte, ¿no? O paréntesis aparte. Dicho eso, China sí plantea que es diferente. Esto ha tenido éxito, porque efectivamente, sin ser el Comecon, cambia la lógica. Y en África y en América Latina, que venían de colonialismo, pues les ha venido un sistema que les permite beneficios. El colonialismo no potenciaba las comunicaciones, porque era directamente de la colonia a la metrópoli, no potenciaba la producción en el país de origen, y la inversión la mandaba a la metrópoli. O sea, en la ruta de la seda hay una relación donde quien decide es el país, la inversión. No hay bases militares, por lo tanto no hay mecanismo de presión como puede haber en lo que es el colonialismo, que no solamente había relaciones económicas, sino que además iba acompañado por bases militares, que era donde partía la Copa de Estado cuando el régimen quería salirse del régimen. Por eso la Junta de la Seda, a pesar de lo que dicen, no es una iniciativa para que China domine el mundo. Porque el mundo no se domina solamente con rutas comerciales. Si no tiene bases militares, no domina el mundo. China solamente tiene una base militar en el exterior, que es en el cuerno este de África, donde hay una base contra la piratería que es múltiple. No son las cientos de bases de los Estados Unidos, ¿no? Entonces no es el Comecon, donde le daban a Cuba gratis el petróleo a cambio del azúcar, que se lo pagamos 10 veces más. Pero si es unas reglas comerciales más beneficiosas que la que ha conocido el colonialismo. Por eso, cuando viene la pandemia, 80 estados van a pedir ayuda a China y ninguno solo le pide a Estados Unidos. Por eso, hoy en día, los BRIC tienen más pensiones de adhesiones, ¿no?, que los Estados Unidos. Porque en el Banco de los BRIC, todos los países tienen la misma cuota. En el Banco Mundial, las cuotas son por países y Estados Unidos tiene la cuota máxima, tiene más del 50%. Hay un sistema completamente diferente. Y ellos defienden, y yo creo que hoy a nivel internacional se pone en valor, sí han venido a defender ese multilateralismo, que cada uno puede defenderlo, define como quiera, pero sí viene a confrontar directamente con el capitalismo. Yo sí creo que es anti-imperialista en la medida que el capital no admite la competencia. Eso que no han explicado que el capitalismo es libre competencia es mentira. Eso no sé qué es. El capitalismo solamente admite el dominio único, cuando impone las reglas. O sea, el capitalismo ha dominado porque ha impuesto las reglas políticas y económicas. Es más, cuando le va mal al liberalismo, al neoliberalismo después, que manipula las reglas, cuando le viene mal, le da la patada y ya no cumple la regla. Y entonces aparece el fascismo. O sea, la diferencia del fascismo, una de las diferencias del fascismo con el liberalismo, dentro del mismo capitalismo, es que mientras el neoliberalismo manipula las reglas, manipula las elecciones, manipula la economía, el fascismo ya le da una patada. Y ya no hay regla. O sea, la diferencia de Trump con Biden, una de ellas es esa. O sea, Biden manipulaba, ¿no? El capital siempre manipula y siempre trata de dominar, pero es que el fascismo ya le da la patada. Bueno,
pues, porque el capital necesita controlar las reglas, necesita controlar el Fondo Monetario, necesita controlar las Naciones Unidas, y lo que no controla no le vale. Entonces, en la multilateralidad, pues digo yo que es anticapitalista. Por eso, el capital reacciona cuando no es capaz de dominar el planeta, reacciona queriéndonos llevar a una nueva Guerra Fría. Guerra Fría que no lo explican, pero la Guerra Fría significa dividir el mundo en bloques diferenciados y desconectados, con áreas de influencia. Es decir, si Estados Unidos no fue capaz de dominar el mundo después de la queda, de la implosión, pues fue algo de dentro de la Unión Soviética, ¿no? Pues al menos que controle la mitad, que es la Guerra Fría. Hay un bloque donde, si hay que volar el gasoducto que comunicaba Rusia con Europa, se vuela. Pero hay que desconectar, porque no pueden competir. Estados Unidos no podía competir con el gas ruso, tiene que volar el gasoducto para que le tengamos que comprar gas. O sea, ¿sabes? Nos lleva a la Guerra Fría que tiene ese primer objetivo. O sea, el militarismo tiene ningún objetivo que es llevar a una Guerra Fría para aislar una parte del mundo y que pase a control, como en la Guerra Fría del siglo pasado, para desde ahí confrontar con el otro bloque. Eso no lo han conseguido. Y porque la política china, y volvemos de nuevo al libro, la política china de la nueva ruta de la seda, pues ha sido exitosa. Y frente a esos tratados leoninos, los tratados que presenta China son tratados, repito, no son de manita de la caridad, no es el Comecon, pero son tratados donde el país de origen tiene beneficio. Y por eso hay más de 100 entidades entre países y entidades donde la nueva ruta de la seda pues, se ha implantado y se está desarrollando. Y fundamentalmente en África, América Latina y gran parte de Asia. Frente a las provocaciones, para provocar la Guerra Fría hay que tener un motivo. No le sirvió la guerra contra el terrorismo, fue donde empezó ese intento, y plantearon varios, hubo presiones a China y presiones a Rusia. Rusia se reaccionó en Ucrania, China no reaccionó. China ante las presiones lo que hace es tratados comerciales. Le han querido tener problemas con Filipinas, con Vietnam, todo eso, y hasta ahora siempre ha respondido con tratados comerciales y con la negociación. Y no han conseguido, y son uno de los elementos de que no han conseguido llevarnos todavía a la Guerra Fría, porque salvo Europa, y algunos como Milei, el resto del mundo, la inmensa mayoría, no ha roto relaciones con Rusia y no ha roto relaciones con China. O sea, lo que han querido plantear desde hace 3 años con la guerra de Ucrania como excusa, sin entrar en la guerra, lo que cada uno puede pensar lo que quiera, pero además de las razones que puede haber de guerra, era una excusa para, lo dijo Boguer a Manuel Pineda en el Parlamento, quien no esté con nosotros está contra nosotros, y lo pagará, le dijo, actualmente en el Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque se quería dividir el mundo entre los buenos, que era la OTAN occidente, y los malos, que es lo que estaban. Pues en eso entró Europa. Y eso hizo que Finlandia y países muy neutralistas desde la Segunda Guerra Mundial pues se abrazasen a la OTAN, ¿no? Ahora no hemos quedado con la brocha, ¿no? Pero bueno, en principio se abrazaron. Pero fuera de Europa, la nueva ruta de la seda se ha desarrollado. Se ha desarrollado tanto que el capital que se ha generado, el movimiento BRIC, la alianza BRIC, que ha puesto contra la cuerda al capital. Porque, repito, el capital no puede competir. Y cuando el capital no puede competir, aparece el fascismo. Es el recurso del capitalismo cuando no tiene capacidad, digo, por las buenas para competir. Y en eso estamos. O sea, el capital, Biden planteó en el 2021, en su directiva de seguridad, planteó una gran alianza contra China, de países. No le ha funcionado. Biden quiere ya confrontar directamente con China.
Porque sabe que si en 2 o 3 años, si en 2 o 3 años no frena China, el capital no tiene capacidad para superar su propia crisis. Ha empezado por el canal de Panamá, una poca cosa. Ha empezado por el canal de Panamá. Porque tiene que recuperar América Latina para el patio trasero, esté tranquilo, y como hizo Reagan, como hizo Condor, lo aguardaremos, dictadura militar, etc. Y de recuperar América Latina, lanzarse contra y poder acorralar a China. Por contra, China a eso está respondiendo no violentamente, está respondiendo, tampoco es que se desarmen, tampoco es que se desarmen, pero ha respondido con economía, ha respondido con economía y practicando una política de desarrollo económico con una parte importante en el interior y luego con un elemento también importante en lo que son los acuerdos bilaterales, ¿no? con Europa, ya que no la puede tener a nivel global. Entonces, de esa manera, para no alargarme mucho más, es un poco la pincelada de donde estamos ahora mismo, en la confrontación entre China, que plantea el multilateralismo, pues China no necesita expandirse. Una diferencia entre el capital y lo que puede ser lo que yo llamo socialismo, característica china, cada uno le podéis llamar lo que queráis, uno de los elementos es que no es expansivo. El capitalismo es expansivo por naturaleza, tiene que expandirse. Porque es como la bicicleta, si deja de obtener beneficios para repartir a los poderosos se hunde. Mientras que si el socialismo, como el chino, lo que busca es su propio mejor, es al contrario. O sea, el incremento de los gastos militares a Estados Unidos le sube el PIB. A China lo que hace es que le baja los gastos sociales, ¿no? A España también, porque nosotros no producimos armas. Le sube el PIB a Estados Unidos. A España también tenemos que sacar dinero para los gastos sociales, porque no somos... Pero a Estados Unidos le sube el PIB, le sube la economía. Pero pues no es para defendernos mejor, es para que ganen más dinero en el trabajo militar, ¿no? Es toda la batalla que hay ahora mismo. Pues ahí estamos. Y ellos están respondiendo de esa manera. Bueno, y ahí es donde está planteando la batalla, donde está planteada ahora mismo en ese confrontación. Yo, para terminar, tenía solamente que decir que algún elemento final para conocer también China, de lo que puede suponer la estructura en China, ¿no? En 5 minutos y luego podemos entrar en más detalle. China, a pesar de lo que se cree, no hay partido único. Sí hay un partido hegemónico, que es el Partido Comunista de China, pero sí hay luego otros 7 partidos más de carácter, algunos religiosos, otros étnicos y otro heredero del nacionalismo, del Partido Nacionalista originario, ¿no? de la China pre-comunista, ¿no? Sí es verdad que la Constitución marca el sistema socialista, el sistema en la economía, y que hay un gobierno que es elegido por la Asamblea Nacional, que tiene un sistema de elección acumulativo. Se eligen asambleas locales, que eligen asambleas provinciales, y esas asambleas provinciales eligen los diputados y diputadas de la Asamblea Estatal. Luego hay una especie de Senado, que se llama Asamblea Consultiva, que es donde están los representantes de las etnias y de las regiones. Pero bueno, está lo que puede ser ya el gobierno con máxima presión. Es un poco la estructura institucional de China, con mucho poder para las provincias, que repiten el mismo esquema. Repiten el mismo esquema que lo que yo he explicado a nivel provincial. Bien, no me quería alargar más, ya hemos pasado la hora, le dije que no iba a durar 1 hora, pero me he alargado. Bueno, pues lo dejamos aquí para que haya tiempo, para que haya debate. Repito, con toda modestia, no he venido a contestar a todas las preguntas que tengáis, a todas las dudas. No es que vaya a decir que la van a resolver el libro, que algo os puede ayudar,
que lo podéis comprar a 10 euros. Hemos hecho un esfuerzo para que no sea, a pesar de que tiene bastante buena calidad, pero sí, por lo menos entrar en un debate, con toda modestia, de lo que pueda aclarar de lo que he dicho a modo de cuadro impresionista de los chazos, ¿no? Pero que al menos hayáis sacado alguna idea que va a ser lo que está pasando en China cuando lo veis por televisión, y al menos no aceptemos los principios que nos quieren meter por la cabeza los que hoy dominan los medios de comunicación. Pues nada más, muchas gracias. Miguel Ángel. Bueno, nos ha estado también algo de Aguacía cuando has dicho de que China, pues claro, tiene ansia y lógicamente, como todos los países que han ido desarrollándose, en tener el consumo más alto. También has hablado de que China tiene como cualidad de que planifica. Yo creo que a nivel mundial, por el tipo de economía que se plantea, para bien y para mal, tiene esa capacidad que no la tiene ningún otro país así realista como para planificar a largo plazo pues, la economía, los problemas que le vayan surgiendo en charla. Comentó tu compañero que les da tiempo para ir solucionándolo. Entonces, ante la necesidad de crecimiento mundial, que yo estoy de acuerdo en que es necesario un crecimiento mundial, desde el punto de vista de China, ¿cómo lo abordamos? En el sentido de, ¿podría ser China un ejemplo ya más o menos cercano de marcar unas directrices realistas en cuanto a que tiene que permitirse un mayor consumo todavía para su población, pero dentro de su planificación podría ir planificando unas alternativas límite de consumo? Estoy diciendo posibilidades no óptimas, sino parches para que la situación sea un poco diferente a la que se nos viene encima, porque si no hay un crecimiento organizado, pensado, de reparto de recursos entre las diferentes capas sociales, pueblos, etcétera, vamos de cráneo. Y luego China también, quieras o no, aunque compita de mejores maneras, también estará compitiendo con las demás potencias por tener todos los recursos, y tiene la suerte de tener tierras raras, recursos energéticos, etc. Entonces, desde este punto, incluso dentro de China, hay gente pensando que hasta dónde China puede ir avanzando de una manera para pegar el frenazo económico y plantear a nivel mundial como potencia de 1.200, 1.400 millones, que es uno de cada 5 habitantes. ¿Se le ocurre allí a alguien pensar en qué alternativas para mundiales podrían plantear desde la perspectiva? No sé, he hecho una pregunta. Hago larga. Casi nada, ¿no? Hago larga. Nada, pero lo complicado ante toda la competencia, ante el capitalismo tradicional y la manera de trabajar de China, que hacemos 2 o 3 y vamos, yo puedo contestar a esta, pero si hacemos 2. A ver, Adrián. Sí, yo quería 3 preguntas que creo que nos han tocado y que creo que son también de interés. Por un lado, se ha hablado mucho sobre China y sobre los derechos humanos, que en muchas ocasiones desde los medios occidentales se ha intentado decir que no cumplen los derechos humanos o que violan los derechos humanos, y los derechos laborales, ¿no? Que creo que también se ha difamado mucho, sobre todo de los medios occidentales, que creo que también hay una gran diferencia de la realidad que pasa en China a la información que nos llega aquí. Y no sé si tenías alguna información sobre el tema. Otro de las preguntas era también cómo se están gestionando
los recursos naturales que están sacando de países africanos, porque también China ha entrado en negociar, comprar o adquirir de alguna u otra manera, seguramente de forma diferente a como lo están haciendo diferentes países de Occidente, como Francia o Estados Unidos o Canadá, que sabemos que están explotando minas en Mauritania y en otros países. Y la tercera pregunta es que cómo está organizado el sistema industrial, sobre todo en sectores, porque lo que me consta también desde China es que hay muchos polígonos sectoriales, ¿no? Que los de un sector están en una zona y los de otro sector en otra, compartiendo gastos y siendo mucho más eficientes a la hora del transporte de mercancías y de dar un producto mucho más competitivo y eficiente. Sí, bueno, sí, toma, digo, pues son dos largas. Sí. Sí, a ver, la verdad que fíjense, cuando el tiempo se va, hay elementos que han quedado. No he hablado del tema cultural y del tema, entre comillas, religioso, digo comillas porque luego diré algo que como influye en el tema laboral y otros temas, lo puedo decir. Sobre el tema del medio ambiente, yo soy pesimista. El tema del medio ambiente. Yo no sé si el mundo puede tener problemas porque haya una tercera guerra mundial o porque haya el estallido de la crisis medioambiental. Es verdad que hoy China está a la cabeza. Está a la cabeza de políticas medioambientales de recuperación, que está a la cabeza de políticas de control. Pero es que ahora mismo el problema es que el decrecimiento o es mundial o es un problema. O sea, tú no puedes pedir a China que haga algo, ¿no? Que luego desde el otro lado, ¿no? Pues lo utilicen para atacarlo, ¿no? O sea, es decir, digo algo en el sentido de que le digas que tienes que vivir peor, porque de que sea decir a la gente usted tiene que vivir peor en el contexto que usted tiene de vivir bien, que no, entre comillas no es vivir peor, pero yo tengo que convencer a mi vecino y me tengo que convencer a mí mismo de que tengo que vivir peor de lo que yo entiendo que es vivir bien, que es consumir, ¿no? Y que, por tanto, eso es un problema para cualquier gobierno, ¿no? Claro, si se hace en todo el mundo, pues a lo mejor, pero es que ahora mismo la batalla está en algo tan poco revolucionario como es el Acuerdo de París. O sea, el Acuerdo de París no es precisamente la panacea, ¿no? Bueno, pues China está defendiendo ahora mismo el Acuerdo de París frente a Trump que se va. Es que el problema es, por eso yo no soy pesimista, porque si el Acuerdo de París, que ya era un acuerdo de mínimo, y que además, bueno, no cambiaba el concepto, ¿no? Pero, pues entonces a partir de ahí, la verdad que China, yo ahí sí puedo mandar documentación de todo lo que tiene China en temas medioambientales, porque además están recuperando zonas extensas, no hay el urbanismo, toda la producción agrícola intenta hacer, pero ahora mismo China sigue creciendo y tiene que ofrecerle una casa a cada habitante de China, a cada zona, tiene que llevar al campo, tiene que transporte en el campo, una serie de elementos que si no los hace se van a utilizar para que el pueblo pierda la legitimidad. En la democracia nuestra, tramposa, como queramos llamarle cada uno, ¿no? Lo llaman burguesa, como cada uno quiere llamarle, uno se legitima si gana una elección, ¿eh? Y tiene, aunque vote el 20%, pero si tú sacas un concejal más, pues gobierna, aunque haya votado el 40% en el pueblo. Tiene esa legitimidad. Ellos son conscientes que en el socialismo la legitimidad te la da el pueblo. Y no es más que decir, la Unión Soviética, si implosiona es porque el pueblo no sale a la calle a defender cuando Yeltsin desde el palacio disuelve el PQ, ¿no? Y después gana las elecciones a los 2 años, la ganó el Partido Comunista reconstituido. Pero en ese momento no se la gente a la calle a defender. ¿Por qué? Porque pues se había perdido la legitimidad. Eso hoy la tiene. Entonces yo sé que yo creo que China hoy en día es un ejemplo, pero no está en la senda del crecimiento. Es un ejemplo de cómo recuperar medioambientalmente. ¿Que eso vale? Bueno, eso es el parche. Y la batalla por los acuerdos de París es algo fundamental. Porque ahora mismo estamos en la guerra de Ucrania, nos estamos dando cuenta del elemento, de lo que se mete atrás desde el punto de vista medioambiental. Lo que significa abandonar los acuerdos de París
lo que puede significar de degradación medioambiental. Y eso ha pasado desapercibido. Estamos todos pensando si hay paz nuclear, que es muy importante. No, pero, por tanto, yo creo que es verdad que China hoy es un ejemplo, que China está frenando, pero no deja de crecer, no se plantea el decrecimiento. Eso no se plantea fundamentalmente porque hoy están, hasta el año, se han marcado, son muy en la cultura oriental de las fechas y los mitos, el año 49, que es el centenario de la llegada de Mao a Tiananmen, de la nueva China, para que lo que ellos llaman modo de vista modestamente acomodado. Claro, pero modo de vista modestamente acomodado significa en comparación con Occidente, ¿no? Claro, ¿cuál es la esperanza? Bueno, porque ahí es verdad que ellos han recuperado, y a diferencia de una etapa de Mao, porque la primera no, pero en la segunda etapa de Mao, revolución cultural por medio, se rompió con Confucio, se rompió con la filosofía, ¿no? El concepto de confuciano no es tanto de religión como el nuestro, pero tiene elementos religiosos en el sentido de creencias, pero no como la nuestra, ¿no? Entonces, ahí se ha recuperado y de hecho ha ido un encuentro entre, será muy largo, he escrito un artículo, el encuentro entre Confucio y Ma, ¿no? Incluso hay una película de cómic donde Confucio va hablando con Ma y van intercambiando, ¿no? Y es una especie de teología de la liberación a la China, ¿no? Y eso que tiene de bueno, que es verdad que la filosofía confuciana pues tiene de positivo una religión, pero tiene de positivo que sí llama a la austeridad, sí llama a ser interior, sí llama a que una persona pueda ser feliz consigo mismo y no consumiendo más. Esa es mi esperanza, que ahí se puede equilibrar, pero claro, si no se para Occidente, no se va a parar China. O sea, tú no puedes pedir a China que al pueblo chino que no tenga lo que el Occidente derrochamos. Y ese es el drama. Sobre el tema de derechos humanos, bueno, esta es la batalla de siempre, que ideológicamente pudo ganar, en la época soviética pudo ganar el capitalismo, y ellos sí están dando la batalla. O sea, en China no ya solamente el derecho humano a la vida, al desarrollo económico, prima por encima de otro, poner al pueblo en el centro de cualquier política, ¿no? Y en ese tema ellos han hecho un trabajo de autocontrol, ¿no? Incluso ya desaparece, cuando no hay noticia porque ya ha desaparecido. Es verdad que hubo un problema porque China tiene decenas de etnias, cultura, y uno de los elementos que tienen claro es la unidad de China, mantener la unidad. China, por tanto, para que hagáis una idea, es como si el Imperio Romano no se hubiese disuelto. Digo, históricamente no, los miles de años que tiene. Entonces, imaginaros que siguiésemos siendo todavía Imperio Romano, ¿no? Esa unidad en el tiempo da una perspectiva histórica que es tremenda, ¿no? Y eso le da una fortaleza, pues seguiríamos, imaginaros que sería Europa, seguiríamos siendo todavía, por eso Estados Unidos si lo consiguió, y no lo consiguieron los españoles en nuestra cultura, desde el Río Grande para abajo, ¿no? Entonces, en ese elemento de cuando Guren tuvieron una primera agresión, en la práctica del poder, fue una agresión represiva, y eso han hecho la autocrítica y lo están pasando mal quienes tomaron aquellas decisiones, ¿no? Porque han sido castigados y ha sido... ¿Por qué? Porque el movimiento no era como ganaban la batalla. ¿Cómo lo han ganado? Lo han ganado con el desarrollo, lo han ganado con la cultura, lo han ganado con la permisividad de la religión musulmana. Y hoy no hay un problema. De hecho, no está en los periódicos, no está en los sitios, sino sería noticia, porque el que se caiga una viejecita en China es noticia en el mundo, ¿no? Entonces, en el tema de los derechos humanos, en China, donde está toda la batalla por la democracia, y hacen una reunión anual donde participamos de todo el mundo sobre el concepto de democracia, de desarrollo de democracia, de participación del pueblo directa en las cuestiones concretas de resolver problemas. Y ahí hay un esbozo de democracia participativa, ¿no? Que va más allá de los propios partidos políticos, ¿no? Y hay un gran debate en la academia dentro del propio Partido Comunista, entre sectores.
Y los derechos laborales, ahí sí que es trampa lo que dicen. O sea, en China hay un elemento que es diferencial, que es el concepto de trabajo, y igualmente de nuevo a Confucio. Mientras que a nosotros, desde aquello de Adán y Eva, ¿no? Y te ganará el Paco en el suelo de tu frente, ¿no? Pues frente a los que plantean que el trabajo te dignifica, ¿no? Que eso, bueno. Y ahí, pero sí es verdad que hoy en China los trabajadores tienen derechos laborales defendidos con jornadas laborales y vacaciones como las que tenemos todos, negociadas y con huelgas. En China hay huelgas, más allá de la legislación, ¿no? Entonces, quien tiene peores condiciones de trabajo en China son los occidentales. Quien tiene peores condiciones laborales en China son los occidentales. Los trabajadores de hoteles donde podemos estar, pues aquí los chinos tienen sus 8 horas y se va, aquí lo que estamos todos somos los que venimos porque venimos a ganar dinero, no porque lo obligaron a la empresa, ¿no? Entonces, bueno, y por tanto, eso si queréis, no da tiempo, sí podemos mandar a través de la TNI documentación, porque es bueno que podéis tener documentación sobre la legislación laboral en China. Y es verdad, lo que han dicho del sistema industrial en polígono es que es lo que he hablado de planificación. Que el sector privado no puede poner empresas donde quiera. Si quiere estar dentro del sistema económico, lo puede poner. Si luego no podía un banco pedir un préstamo, o sea, y efectivamente hay una planificación de dónde interesa al Estado, al país, la distribución. Y efectivamente hay grandes polígonos, sectores industriales, en función del interés de mayor rentabilidad en la producción, ¿no? Y bueno, también a plantear algo que va ligado a lo que yo he planteado antes. El tema, efectivamente, cuando China hace un acuerdo con un país africano, o con un país sudamericano, o con un país vecino, y le pide la tierra rara, efectivamente no es el acuerdo que quiere Trump, que dice, bueno, te mando ahí mis soldados para que te defiendan frente a Rusia, ¿no? Pero en el fondo estamos hablando de la misma dinámica, porque China necesita recursos naturales para desarrollarse y lo extrae con intercambio, que es más justo, sí, que por eso los países africanos prefieren el comercio con Estados Unidos, pero no con China, con Estados Unidos, sí. Por eso América Latina prefiere comerciar con China que con Estados Unidos, sí. Ahora, no deja de ser una política desarrollista y el mundo no da para eso. El mundo no da para que todos los chinos tengan un móvil, porque no hay tierra rara para que todos los chinos, los 1.400 millones de chinos, tengan un móvil. Porque no hay tierra rara para eso. Y por eso digo, eso es mi pesimismo. Ahora, eso yo no le echo la culpa a los chinos. No le voy a pedir, porque ellos tienen claro que ellos tienen que confrontar con quienes lo están ayudando. Y ellos no son el mérito de la caridad. Ellos no son. Ellos vieron la implosión de la Unión Soviética y están decididos a no perder. En un encuentro tuvimos con una feria con el propio presidente, con Xi Jinping, nos vino a plantear que ellos habían perdido la primera revolución industrial. Costó 2 siglos y no iban a perder esta revolución industrial. Y ya están ganando. O sea, China no es el país que vende barato. China es el país que más desarrollado está. Claro, pero para ese desarrollo hace falta tierra rara, hace falta lo que no tienen, ¿no? Y lo están. Por eso la nueva ruta de la seda es exitosa, porque ha cambiado el modelo, los BRIC son exitosos, vamos a ver qué pasa, porque Trump está intentando reventarlo, por eso, aparte del acuerdo con Rusia, es para intentar reventar los BRIC, ¿no? Pero hoy son exitosos pero yo eso no corresponde a esta charla. Pero el tema del debate medioambiental, y por tanto yo creo que eso estamos bajando la guardia a la izquierda. Y yo vengo defendiendo, y de hecho estoy contando la Conferencia Internacional por la Paz en junio en Bruselas. Pero estamos bajando la guardia en el tema medioambiental. No hay presión en el tema medioambiental. Y también nos la jugamos. No basta solamente, o sea, que la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París es tan importante como que la OTAN se dé una Bruselas, ¿eh? Y no estamos diciendo nada sobre eso. Entonces yo creo que hay que dar la batalla en el tema medioambiental. No es el motivo de la charla. Y también con los chinos, a pesar que ellos siempre te dicen eso. Ustedes llevan cambiando 2 siglos,
ustedes ahora no vengan a mí, paren primero de que crezcan ustedes un poco, yo voy a frenar, voy a crecer menos, cuando lo equilibremos, paramos. Y eso tiene lógica. Pero, claro, pero es que Trump, cuando el capital ha dado la patada a la mesa y ha apostado por el fascismo en Estados Unidos, es porque no es capaz de competir. Entonces hay una cosa que se llama la trampa de Tucídides, que dice que cualquier, digo esto para que batalla el optimismo, si quedaba alguno, se llama trampa de Tucídides, por la cual una potencia que va perdiendo utiliza la fuerza militar para intentar mantenerse como potencia, desde el imperio babilónico hasta el imperio británico, ¿no? Bueno, pues es la primera vez que el imperio en decadencia tiene capacidad para destruir el planeta, antes de asumir la derrota, ¿no? Digo esto para que vaya con el optimismo total. Y Estados Unidos tiene capacidad para destruir el planeta. Su primera decisión ha sido ir al fascismo. Ha sido ir al fascismo para frenar a China. Si no consigue frenar por el fascismo, no sé qué va a pasar, yo, de verdad. Por eso tenemos que intentar ganar la batalla de la paz y ganar la batalla del entendimiento. Y ahí China es un aliado. Digo, para volver a traer mi libro y no entrar en otro debate, ¿no? Pero es que está muy relacionado. Es que China defiende el multilateralismo y yo soy aliado de China. Yo considero China aliado. No vengo a defenderlo, digo, no soy pro chino. No vengo a decir que China es el paraíso. No vengo a decir, como en este momento lo podríamos haber dicho algunos, que China está en la solución de todos los problemas, pero sí creo que hay que darle una oportunidad. Sí creo que hay que estudiarlo para sacar lo bueno que tiene, para no ver lo malo que tiene hacia nosotros y para dar una apuesta. Así lo han entendido muchos países del mundo y así están. Bueno, los que creemos que hay que estudiar la cosa para transformarla, digo que no nos quedamos solamente en el análisis. Cuando yo termino, yo vi hace 2 días un documental que os recomiendo, lo que leí por aquí sobre Pasionaria, genial, me nombraron en el Festival de Cine de Málaga, pues ya venía diciendo que ella había que rebelarse, que lo peor es cuando uno asume la derrota. Yo lo único que quiero decir al señor republicano que no hay que asumir la derrota, sino hay que rebelarse, y que China es un aliado en esta rebelión. Me he venido arriba. Yo, sí, muy brevemente, yo hace un par de meses, en enero, tuve la oportunidad de visitar China dentro de una visita oficial del Partido Comunista de España, y yo lo que encontré en China es un mundo desconocido incluso para una persona como yo, que soy militante del campo socialista o de una organización comunista aquí en el Estado español. A mí, José Luis, lo que más me llamó la atención, sin lugar a dudas, junto con la propuesta pacifista y multilateral que hace China en estos momentos, tan necesaria para el conjunto de la humanidad, es el desarrollo tecnológico que existe en estos momentos en China, que es una cosa inimaginable para nosotros y para nosotras a día de hoy, en pleno año 2025, aquí en Tudela o en Navarra o en el Estado español. Una de las grandes cuestiones que más me llama a mí la atención es la cuestión del coche eléctrico chino, que nos lo están presentando en Europa y en el Estado español y en Occidente como un enemigo a batir. Estamos escuchando cómo las grandes potencias piden imponer aranceles al coche eléctrico chino. Te quería preguntar cómo ves tú la cuestión del coche eléctrico chino y qué oportunidades nos ofrece a la mayoría social trabajadora del Estado español y de Europa el coche eléctrico chino como posibilidad, ¿no?, de acceder a esa democratización del acceso, pero también para la construcción y la instauración en España, por ejemplo, o en nuestras regiones, fabriquen esos vehículos con el arreglo, por supuesto, a nuestra legislación. Bueno, primero, decir que el tema del coche eléctrico chino... perdón. Buenas tardes, gracias por la charla. Pertenezco a la Ateneo Republicano y celebro una más y ahora un más. Quería preguntar cómo plantea China la migración. La migración exterior hacia China y, segundo, la migración interior rural a las ciudades. Sé que es un problema por las noticias que tengo. Son millones con movimiento migratorio y más con edades. Esa es una segunda pregunta. Y la tercera pregunta es el sistema educativo. ¿El sistema educativo es modelo de competencias o modelo de titulitis? ¿Modelo de másters donde ahora se pagan para poder tener una especialidad? Esa es la tercera pregunta. El sistema educativo te lo mando por... Yo no soy un experto en el sistema educativo chino. Esa última te reconozco que hablaré con mi amiga Cristina, que se ha hecho un trabajo sobre eso. Pero bueno,
A esa no te voy a poder contestar, si me lo permite, porque lo que te iba a decir era una pincelada que no iba a ser. Sobre lo que has dicho de la migración, para empezar por ahí, China no tiene problemas de migración exterior, ¿no? Vaya de los coreanos, ¿no? Del norte, ¿no? Sí tiene problemas de migración interna. Pero hubo una primera fase muy, como decía, de millones. Ellos la han combatido con desarrollo en el lugar de origen. Y es verdad que lo que he dicho de los uigures, lo que digo, el sacar a millones de personas de la pobreza tiene un elemento de asentamiento de la gente en su mundo. Entonces, de frenar la migración, la migración interna. O sea, cuando ellos han conseguido 300 millones, al sacarlo de la pobreza, lo obligan a quedarse porque salir de la pobreza era a través de manufacturas turísticas o bien industrias, se quedaban en el terreno, no se migraban a la ciudad, ¿no? Por tanto, ahora mismo no hay tanta presión ya, pero siempre la va a haber. Y ellos, la fórmula es tender a que no haya, a que haya en el interior, ¿no? Luego, a partir de ahí, la inmigración, los chinos que salen fuera no generan un problema. No generan un problema. Ellos no van. ¿Qué? Y los pueblos que van, los países limítrofes. No hay grandes migraciones. No hay grandes migraciones. Tienen que pasar 3 años, un año o contratos. ¿Qué? Tienen control de migración, pero no hay gran presión migratoria del exterior, de los países limítrofes, salvo los coreanos del norte. Entonces no hay gran problema, el problema es el interior, ¿no? Entonces, ellos tienen la necesidad de asentar a la gente en el terreno, y ahí sí está habiendo políticas de inversiones. Yo digo, son 800 millones los que se han tenido que quedar, porque para salir de la pobreza tienes que quedarte en el terreno, ¿no? Pero luego ellos no tienen grandes problemas con países limítrofes. No sé exactamente la legislación de migración, no la conozco, pero porque no hay una cosa donde surja la tensión. Sí sé que pues sí tenemos bastante relación con la comunidad china de residentes, ¿no? Porque han adoptado el libro. Ellos tienen una educación china, ¿no? No sé si conocéis, no sé que hay colonia china, ¿no? Y ellos siguen siendo chinos, siguen teniendo escuelas donde los niños aprenden el chino y donde aprenden cultura, pero se integran bien en la comunidad. Entonces, ellos siguen teniendo relaciones con la embajada, siguen teniendo relaciones, no es una emigración que genere problemas y que genere tensión, sino que ellos siguen manteniendo la relación con el origen, digo, a lo más general. Hay una película que se llama China, si no se lo he visto, que no gasta bien lo que es actualmente la inmigración. No digo que no haya casos, ¿no? Pero yo voy a la escuela china de Madrid, Andalucía, y ahí ellos tienen los grandes polígonos, tienen escuelas de 400 niños, niñas que van y aprenden chino, aprenden cultura china, los fines de semana y tienen eso. Entonces, pues yo eso no. Después, en el tema que decía Carlos del desarrollo tecnológico, yo lo he dicho antes, o sea, digo porque lo he oído directamente del presidente y dije, no vamos a perder la cuarta revolución, que es la que ya digo, la vamos a ganar, y la están ganando. Y sobre el coche eléctrico, volviendo al tema medioambiental, es un elemento de recuperación medioambiental. El coche eléctrico es un avance, pero no es lo que resuelve, porque el coche eléctrico no es de crecer. Pero sí es verdad, a niveles medioambientales, el coche eléctrico contamina menos, entre paréntesis. Ahora, necesita batería, necesita lo que necesita, ¿no? Claro, y ahí nos viene el tema económico. También he escrito un artículo que lo publicaremos sobre la oportunidad del viaje de Pedro Sánchez para China en abril, ¿no? Es la cuarta vez que va más que yo, ¿no? Y se da una paradoja de que en Europa nos van a impedir que circulemos en las grandes ciudades con coches de gasoil, de gasolina, ¿no? Nos quieren obligar, pero luego lo ponen cada vez más caro, van a poder circular solamente los ricos, ¿no? O lo que quieren es que al final haya una moratoria, que es lo que se ha salido tras del Acuerdo de París, ¿no? Que haya una moratoria y que se acabe el debate, se acabe.
¿Por qué? Porque los chinos están ganando la batalla. Tenemos la paradoja de que Trump nos pone aranceles, ¿no? Y nosotros le ponemos aranceles a quienes quieren comerciar con nosotros. Es una paradoja un poco absurda. Y efectivamente el coche chino sería más barato y sería asequible. Digo, para mí el tema es que es el coche comunitario, no es el coche chino, no es el coche eléctrico, pero bueno, en clave de consumo, y yo creo que van a ir a por los coches eléctricos. Yo creo que los van a intentar de nuevo acabar con lo que ha sido la presión hacia los coches de gasoil y de gasolina, porque Trump va a intentar de nuevo recuperar el petróleo, y como los coches chinos no han podido ganar la batalla, no son rentables por Occidente, pues vamos a volver ahí. Pero efectivamente sería una gran oportunidad. Sería una gran oportunidad. El coche chino, China puede inundar el mercado, pero no porque fabriquen en China. China está dispuesta a que la Ford, la Volkswagen fabriquen coches, de hecho, que están ahora mismo protestando más ante Pedro Sánchez, son las fábricas de automóviles de España, que es una oportunidad. Que es una oportunidad. Porque China no quiere exportar en este momento. La mayor serie de China es de importación. Ahora mismo China, su objetivo sería que la producción china fuese para China, lo que he dicho antes, y que lo que hiciera fueran acuerdos comerciales de capital chino con empresas de origen. Es la diferencia de nuestro sistema, ¿no? O sea, China no quiere traer a las empresas chinas aquí, sino que haga acuerdos con capital mixto, mientras que la producción china se dedique a los 1.400 millones, a ponerlo modestamente acomodado. Ese es un poco el tema. Yo, perdona, te haya contado el tema educativo porque me podía meter, tengo pinceladas, pero me podía, y prefiero mandarte a través de la Ateneo, mandarte la documentación para que la puedas seguir, ¿no? Me gusta ser un poco, que este tema es un poco serio y no... Bien. No sé si tenemos todavía... ¿no? Si no hay ninguna pregunta más. Sí, a ver, sobre todo últimamente, y en los medios de comunicación oficiales, ¿no? Occidentales, porque ya son oficiales, desde los progres como el diario público, todos están poniendo de que China es el enemigo a batir. O sea, ya por encima de Rusia. ¿Cómo ves tú la relación chino-rusa? Sí, China es el enemigo sistémico. Bueno, por eso yo también voy a decir que China no es capitalista, porque es que el propio capital la ha definido como enemigo sistémico, porque tiene otro sistema, ¿no? Y efectivamente China es el enemigo a batir. O sea, Rusia no tiene capacidad para derrotar a Estados económicamente, porque la batalla es económica, la batalla... Bueno, vamos a hablar aquí de lo que todos sabéis, igual que yo, de la base de la economía sobre el mundo. Entonces, la batalla es económica. Pero efectivamente, ahí China sí tiene capacidad para derrotar a Estados Unidos. China no pretende derrotar a Estados Unidos, pero el problema es que como el capital necesita ser el que domine, simplemente el que esté empatado no lo puede. El capital le vino bien el bloque soviético, porque no competía. Estaba cerrado y el capital dominaba el resto del mundo. O sea, China no ha caído en ese juego, en esa dinámica. China comercia con todo el mundo y eso no lo puede. Por tanto, efectivamente, en esa confrontación, el capital está perdiendo al día de hoy. Por eso lo ha puesto por escrito, desde el final de Obama, luego Biden y luego Trump cuando ha llegado. Estamos perdiendo y pues, vamos a recuperar. Estados Unidos va a volver a recuperar su papel. No va a recuperar. Claro, y ahí, en esa confrontación, China ha ido generando aliados. Y hay una alianza que son los BRICS, que es la sigla de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que nos han ampliado a otros más, y que además ya tienen los amigos de los BRICS, que ya tienen otros 15 países más, o sea, que se reunió en Rusia el año pasado, ¿no? Y que se reúnen en Brasil. Y ahí hay una alianza. Yo ahí tengo una divergencia con los camaradas chinos. Ellos plantean que su alianza con Rusia es estratégica. Yo creo que es táctica. Ahí tenemos un debate que... ¿Por qué yo creo que es táctica? Porque
Rusia no deja de ser un país capitalista. Yo vengo a defender que no es capitalista, porque todavía el capital ruso no ha adquirido, porque aquello que decía otro clásico, Lenin, de esa fase superior. Y la guerra de Ucrania, Rusia no entra en Ucrania para dominar en plan colonial a Ucrania. Hay otros elementos, ¿no? Hay otros elementos. Lo que no quiere decir que se ajuste a los pero no es una guerra colonial. Como si son todos los golpes de Estado que ha dado Estados Unidos, la guerra de Libia, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, son guerras coloniales porque lo que se va es a buscar el petróleo, lo que se va a buscar el gas, son guerras coloniales, ¿no? La Ucrania tiene otro carácter. Pero Putin no deja de ser representante de una clase, que, pues si esto sí tiene los medios de producción rusos, que no se lo robaron al pueblo cuando se implosionó la Unión Soviética, digo al pueblo porque se hicieron bonos que se repartieron y los grandes magnates rusos lo fueron comprando a la gente, ¿no? Porque no sé si sabéis el proceso cómo implosionó la Unión Soviética, se hicieron bonos que se los daban a los empleados, pero que luego iban a parar a manos de uno, ¿no? Bueno, pues, y ahí Rusia se ha visto acorralada por Beijing. Y en ese acorralamiento sí ha habido una alianza con China, muy potente. Una alianza que ha puesto contra las cuerdas a Estados Unidos. Yo siempre digo que un gran drama para la humanidad fue que la China comunista y la Unión Soviética no se pusieron de acuerdo. En los años 50 acabaran a tiro. Imaginaros si en los años 60 China y Rusia están de acuerdo y no están peleándose entre ellos. Yo creo que la humanidad, el futuro hubiera sido diferente, ¿no? Pero bueno, eso, perdonad estos paréntesis. Pero entonces, ¿qué digo? Ahora mismo, hasta ahora ha habido una alianza muy potente entre China y Rusia. Muy potente. Una alianza económica. China no ha avalado la guerra de Ucrania. China no ha avalado la guerra de Ucrania. Entre otras cosas porque China nunca va a avalar el referéndum del Donbass, por el cual la autodeterminación, porque China no tiene en su territorio también pueblos que le podrían plantear ningún problema. Por lo tanto, China formalmente, ahora es verdad que no ha hecho lo que le pidió Occidente, que era asfixiar a Rusia. Y China se ha seguido comerciando con Rusia y llegando a acuerdos de que ellos llaman estratégicos con Rusia. Y han llegado, pero por lo tanto ahora mismo hay una relación entre Rusia y China muy potente, de intercambio económico, de construir los BRICS para formar una moneda que sea alternativa al dólar. El gran poder de Estados Unidos tiene una pata en la OTAN, pero tiene otra pata en el dólar, que además le dan a la maquinita, pues no tiene que justificar a nadie, pues ya no vale el oro, pues ahí tienen dólares para inundarnos, ¿no? Entonces, ahora mismo sí. Ahora, Trump ha movido fichas. Y Trump está moviendo fichas. Y bueno, los acuerdos, en el momento que al capital ruso, no digo a Putin, que al capital ruso le levanten el pie del cuello, porque a Rusia no usa el dólar, entonces ¿por qué no lo dejan? Es que no han robado todos los dólares que tenían y las libras que tenían fuera de Rusia, se lo han robado. Y eso se lo están dando a Zelensky directamente. Entonces, claro, a Rusia ahora mismo le interesa una moneda diferente, porque el dólar no puede comerciar. Si mañana Trump levanta a Putin el pie y le permite que el dólar, y le permite, pues no lo sé. Yo sinceramente no sé. Yo espero que la cumbre de los BRICS, que es en Brasil, sirva para seguir avanzando en crear una economía donde el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el dólar ya no son los que manden en el mundo. Y estaban a punto en Kazán. La dejaron a punto en Kazán de que, si no es que, porque no iban a crear una moneda única. Ellos han perdido del euro. No van a crear una moneda única porque es imposible que tú tengas una moneda en India que en China, como nos han hecho a nosotros. No es posible. No es posible unificar monedas en economías que no están unificadas. Porque si no, al final, alguien pierde, como nos está pasando a nosotros. Pero sí que se pudiese comerciar en la moneda de cada país. Y de hecho ya, pues, Rusia le paga el rublo a India, India le paga su moneda, cada uno, que puedan comerciar sus monedas y no tengan que coger el dólar. Y que haya un banco, que el Banco de Desarrollo de los BRICS, un banco que admita, donde todos tengan la misma cuota y que admitan a esas monedas. Y no sea el dólar como pasa con los bancos de
del Fondo Monetario y con el Banco Mundial. Entonces, yo ahí creo que hasta ahora la alianza es muy sólida. Es muy sólida. Rusia va a ser capaz, o sea, Putin, lo que representa Putin representa a un sector de la economía capitalista, que es nacionalista. No es Yeltsin, que representaba al capitalismo multinacional que quería liquidar a Rusia, ¿no? Pero representa a ese sector del capital. ¿Es un buen táctico Putin? Sí. ¿Dónde aprendió? ¿Dónde aprendió Putin, no? Que venía de la KGB, ¿no? Es un buen táctico y se desenvuelve bien. Yo no lo sé. Yo espero que no. Yo espero que mantenga, porque al capital ruso le interesa mantener equilibrio, aunque vuelva aunque no sea ya la situación tan dramática que tenía, no le puede interesar nunca la subvención, porque Trump se lo comería. Ya le pasó cuando en el 2010 llevaron a que entonces era presidente Medvedev, en la época en la que estuvo entre Putin y Putin, hubo un presidente que nadie se acuerda de él, pero un presidente Medvedev, que ahora es el vicepresidente del Consejo Militar, que no es que sea, ¿no? Y tuvo la cumbre de la OTAN de Lisboa, porque Rusia firmó un acuerdo de colaboración con la OTAN. ¿Qué pasa? Que el capital ruso se dio cuenta que se lo comían, y surge un capitalismo nacional ruso que reivindica a Rusia como potencia. Y yo espero que Putin se sitúe ahí y vayamos a un mundo multipolar, multilateral y multipolar, donde Rusia no vayamos a un mundo bipolar. Porque si es bipolar vamos a Guerra Fría. Si es multipolar y surge Rusia, pero también los BRICS, vamos a otro mundo, y ahí los que somos anticapitalistas, yo tengo convencido que ahí el capitalismo no lo soporta. Pero digo, la pregunta sobre Rusia, la pregunta es, al día de hoy tiene un acuerdo muy potente de relaciones económicas muy potentes, de relaciones tecnológicas muy potentes. Ellos llaman estratégico, lo llamo táctico porque yo creo que entre un sistema, como se llama, socialismo con características China y un tema capitalista no puede haber ningún acuerdo estratégico, ¿no? Pues sí puede haber acuerdos tácticos. Lenin llega en el tren que le pagó el Kaiser, ¿no? O sea, y Stalin firmó un acuerdo con Hitler, ¿no? O sea, que acuerdos tácticos puede haber. Para mi diferencia con ellos, que ellos hablan de estrategia y yo hablo de táctica, ¿no? Es que puede haber acuerdos tácticos, sí. Los obliga a un acuerdo táctico. Para mí es muy importante. Porque la estrategia sin táctica al final son pajaritos en la cabeza. La táctica sin estrategia es tacticismo que te lleva al desastre, como nos ha pasado muchas veces el comunismo por medio, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que esperar y estamos trabajando para que, estamos organizando una cumbre mundial en Brasil, pero en Brasil, en Bruselas, en junio, también para intentar abrir paso e influir en la cumbre de la OTAN de junio y la de los BRICS de julio. Pues van a ser dos momentos en este año clave. La OTAN se tiene que reinventar. Hay quien dice la OTAN va a desaparecer, no, la OTAN no va a desaparecer. Se tiene que reinventar para que la pagamos los europeos, ¿no? Pero va a seguir existiendo. Y también la cumbre de los BRICS, que es en julio. De ese resultado vamos a ver cómo queda la geopolítica para que después, que es lo que el trabajo que tenemos que hacer, ya lo explicaremos, porque queremos que se trabaje muy potentemente en España también, para que la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre sea algo más que lo que es siempre. Bueno, pues sea un debate, tenemos un debate, y lo queremos llevar, la cumbre quiere llevar el debate a la Asamblea de Naciones Unidas, que es la refundación de las Naciones Unidas. Esto ya teníamos nuestra historia. Bueno, son las 9. Tenéis el libro ahí, vale 10 euros, como colabora una editorial china,